Hola chicos, desde esto, qué chévere saludarles. Bueno, hemos estado hablando de la agricultura, ¿no? En este tiempo y estamos hablando, esta vez tenemos que hablar, ya hablamos de las técnicas agrícolas, ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Entonces, por supuesto, todas tienen ventajas porque facilitaban la producción agrícola, de lo que ya hablamos, y esto de la división del trabajo. Entonces, encontramos técnicas como los diques, encontramos técnicas como las terrazas, como los canales, como los campos de inundación. Bueno, esos campos de inundación tal vez no estén mencionados en el libro, pero son varios. Los surcos aquí en América Latina. Eh, Son muchas técnicas que desde muchos años atrás se han estado practicando. Sin embargo, todas se hacían sin una tecnificación clara. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, se desperdiciaba mucha agua. Entonces, en el tema de las terrazas, ustedes investigaron más o menos cómo eran las terrazas. Imagínense todo el agua que se necesita para ir inundando esas terrazas poco a poco hasta el final. Era muchísima. En el caso de los campos de inundación, eso generaba demasiada humedad en la tierra, lo cual producía que plagas y bacterias se desarrollaran más fácilmente. Entonces podríamos encontrar insectos, langostas, eh, podríamos encontrar también eh, bacterias, bueno, anfibios. Mm, Entonces todo ese tipo de cosas se producían era por un mal manejo de la tierra, porque no había un equilibrio entre el agua utilizada y la tierra en sí. Bueno, el caso es que muchas han sido las técnicas que se han usado, sin embargo no han sido del todo buenas para el medio ambiente. Había una que de hecho todavía se usa mucho, que es la tala de árboles. Se quema ese terreno y al quemar ese terreno lo que ocurre es que ese lugar queda, digamos, podríamos decir que cultivable, pero al cabo de un tiempo muere, se seca, porque se queda sin nutrientes. Eh, Esa es otra cosa, que no hay un uso adecuado del suelo y del descanso del que hablan algunas teorías agrícolas. Entonces, digamos que sí, claro, no, en la antigüedad era difícil. Hoy en día, en la antigüedad era difícil como encontrar este desarrollo tecnológico, ¿no? Hoy en día es diferente. Ya hay técnicas más sofisticadas. Sin embargo, hay muchos países que insisten en usar técnicas un poquito, podríamos decir, anticuadas. Para eso están las técnicas y desarrollos eh, científicos que se han dado en torno a la agricultura, como cuáles, bueno, hay uno muy interesante planteado por los judíos, que es el riego por goteo. Y es básicamente que caiga una sola gota sobre la semilla cada, digamos, media hora. Y que eso produce un ahorro significativo, o sea, muy, muy alto de agua, eso es lo primero, y que además hace que la planta crezca totalmente normal. Mira, pero una sola gota cada media hora, eso es muy poquito. Increíblemente es suficiente. Es suficiente para el cultivo. De hecho, eso ha logrado que hoy día Israel, que está en medio de un desierto sea una de las potencias agrícolas más grandes y más importantes del planeta. Ahora, hay otro tipo también de alimentos y hay otra cosa que tenemos que hablar, que son los productos transgénicos, que son bastante dañinos. Las semillas transgénicas son básicamente, en los laboratorios se pusieron a analizar, vamos a poner el ejemplo del arroz, las semillas de arroz, y entonces decían, uy, esta especie es diferente a esta especie de arroz, son diferentes, ¿ve? Tan raro. Y se dieron cuenta que resulta que esta semilla, esta especie, le era más fácil sobrevivir a temperaturas muy altas, cuando hacía mucho calor. Entonces esta especie podía sobrevivir más fácil. Y resulta que se dieron cuenta que esta especie de pronto no podía sobrevivir a temperaturas muy altas, de pronto no, pero sí podía sobrevivir a la humedad, mucho, mucho la humedad, porque había veces que, aunque el arroz pues necesita de mucha agua, cuando se sobrepasaba la humedad se dañaba. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Que esto fue algo tenaz. Hicieron un híbrido. Mezclaron esta semilla con esta semilla para que crear una semilla nueva que pudiera hacer las dos cosas.
Pero eso es grave, eso es preocupante, porque esa semilla que se creaba, una vez germinara, ya, se perdía, por así decirlo. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Si yo tenía mi cultivo de arroz con puras semillas naturales, yo cultivaba, cosechaba y de esa misma cosecha yo sacaba las semillas para sembrar nuevamente arroz. Pero con las semillas transgénicas no. Con las semillas transgénicas no se puede eso porque son frutos estériles. Eso se llama así. Y es que yo siembro la semilla y lo que crezca de esa semilla no puede volver a dar fruto. Ese es el gran problema de los productos transgénicos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo eso? Que muchos campesinos del planeta Tierra en general quebraran porque les obligaron a comprar semillas transgénicas prometiéndoles gran productividad y gran, mejor dicho, gran manejo y gran, sí, producción agrícola, pero resulta que solo producían una vez. Y entonces, por eso es que el tomate, casi todo el tomate que ustedes compran es transgénico, porque tiene varias semillas mezcladas, varias semillas que se han fusionado, y esas semillas, ¿y por qué se fusionan esas semillas de esa manera? Para que el tomate tenga una mayor productividad, para que dure más, para que sea más rojito, para que sea más grande. ¿Sí ven? Modifican genéticamente la semilla. O sea que ya no es comida natural. Ahí es donde aparece entonces la otra vertiente actual, que son los productos orgánicos. Los productos orgánicos son aquellos productos que pueden garantizar al 100% que no son producidos de manera transgénica, o sea que no tienen, primero no tienen pesticidas, químicos ni nada de eso, y segundo que la semilla es natural y que no es un injerto, no es una de estas creaciones en laboratorio, sino que es natural y que de esa misma semilla cuando nace yo saco nuevas semillas para seguir plantando. ¿Sí ven la diferencia? Entonces hay dos vertientes, claro, qué es entre comillas más productivo? El producto transgénico porque se siembra a gran escala. Entonces una vez eso desaparece, voy y compro más semillas y vuelvo y siembro a gran escala. Pero es mucho más natural, incluso mejor, el producto orgánico. Pues, es lo que yo creo. Obviamente es difícil, es más costoso también, porque si yo produzco a gran escala, los precios bajan. Eso fue lo que hizo que muchos campesinos quebraran aquí en Colombia. Primero las importaciones y segundo la producción en masa por parte de algunos sectores que empezaron a producir, digamos, papa en masa. Y el campesino que no puede producir esa cantidad de papa tan exorbitante y dejarle esos precios tan baratos, no podía competir y quebraron. Entonces, la situación del campo en Colombia es delicada. De hecho, hay mucho abandono y es algo que es muy importante que lo hagamos y es volver a defender al campesino colombiano. Que ellos puedan producir la tierra y que ellos puedan eh, ser dueños de la tierra, porque hoy en día el campesino, tristemente, el campesino no es dueño de la tierra, es trabajador de un terrateniente. Hay un político muy famoso que de hecho ahorita hace poquito le dictaron sentencia de aseguramiento o orden de aseguramiento, que es terrateniente, tiene un montón de terreno que no trabaja, que simplemente es una finca gigantesca de lujo. En Colombia hay mucho terrateniente y los campesinos tristemente no son dueños de nada. Eso es muy triste. Entonces hay que defender al campesino colombiano y volverlos a ser dueños de la tierra para que produzcan la tierra, para que generen riqueza a través del trabajo en la tierra. Bueno, eso es algunas de las cositas. Lo que deben realizar está en el libro. Deben realizar el tema número 17, la aplicación al final. Como siempre, al final hay una aplicación. El tema número 17, que creo que si no estoy mal se llama ventajas y desventajas de las técnicas agrícolas. Al final está la aplicación, la resuelven y ya, eso sería lo que deben hacer como actividad. Un abrazo, bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión.